Bueno, estamos hoy con Francisco García Campa. Él es historiador, es el titular de varios canales de YouTube que se llaman Belum Martis, actualidad militar y actualidad y de historia, ¿no? Y con él vamos a hablar de Sí. geopolítica, tan importante e imprescindible para un empresario que necesita hoy día, en este mundo tan convulso, necesita saber prácticamente de memoria lo que es la geopolítica. ¿Qué es un mundo convulso? Bueno, básicamente es el título del libro que acabo de publicar hace poco, en el que intento explicar un poco las claves geopolíticas para entender el siglo XXI, ¿no? Y muchas de ellas tienen que ver con la empresa, claro que sí, con la economía. Básicamente todo lo que tiene que ver con la energía, las tierras raras y su valor vital, ¿no? Para la industria moderna, también, como no, el comercio, las rutas comerciales, la importancia de la geografía en los elementos, por ejemplo, en lo que se llaman en inglés estos los puntos, ¿no? De botella, las rutas comerciales, la importancia que va a tomar el Ártico, ¿no? En un futuro no muy lejano. Y como no, también elementos que hablo de ellos que tienen que ver, por ejemplo, como el agua, ¿no? El agua que parece algo que es, sí, sí, va a funcionar en nuestras casas, ¿no? Pero en realidad que el agua es una de las claves geopolíticas más importantes del siglo XXI y tienen que ver también al final con la economía, ¿no? Con el mundo de la empresa, porque el 70% del agua dulce se consume para fines industriales, ¿no? Y si empieza a desaparecer el agua o es más caro el agua, ¿no? También se va a notar en la economía y en la empresa, ¿no? Pues es vital todos esos aspectos. Y también, como no, la lucha por el control, digamos, de hemisferios de poder, ¿no? Es decir, ahora mismo tenemos una lucha para mí importante entre movimientos autocráticos y democracias, ¿no? Y países que están a caballo de los dos mundos debido a un término que podemos decir que es la democracia débil, ¿no? Países que titularmente son democráticos, pero realmente la división de poderes es inexistente y estaría más cerca de la autocracia, ¿no? Y por otro lado tenemos también la importancia que tiene la llegada de Trump a la Casa Blanca y el cambio en el, digamos, en la geopolítica clásica, ¿no? Esta geopolítica clásica que heredamos de la Guerra Fría, ¿no? En la que está Estados Unidos y sus aliados de Europa frente al comunismo y posteriormente a lo que sería ese mundo del terror, ¿no? Tras el 2001. Y ahora podemos decir que estamos en este mundo multipolar o que se quiere crear multipolar, pero Estados Unidos se niega a que sea multipolar y quiere seguir siendo el hegemón, ¿no? Y el problema es que esa hegemonía en el hemisferio occidental, como indica Trump, la está haciendo a costa de marcar terreno con Europa, ¿no? Y Europa, desde el punto de vista mío, yo creo que tenemos que tomar conciencia de que no solo somos una economía, no solo somos un mercado único, sino también algo más en cuanto a defensa, ¿no? Y eso, al final, ¿no? Para el mundo de la empresa también es importante, ¿no? Entender esos elementos. Y, por ejemplo, como sé que también tienes mucha relación, ¿no? Con Hispanoamérica, los tratados de libre comercio, ¿no? Este que se acaba de hacer el Mercosur, tiene problemas en cuanto, digamos, a la agricultura española, europea, pero tiene ventajas también geopolíticas, ¿no? Al final, si Europa logra tener más alianzas, ya no va a ser tan dependiente de la alianza con Estados Unidos. Puede generar nuevas alianzas, como también dijo hace poco el primer ministro canadiense, ¿no? Que la solución al problema que estamos viviendo es no ser monodependientes de una alianza, sino tener varias, ¿no? Una estructura eh, en red, ¿no? De alianzas. Y eso es lo que Canadá dijo en un discurso, que creo que es Europa lo que quiere hacer con la alianza con Mercosur y también con la India hace poco, un tratado de libre comercio con la India, que Estados Unidos también quiere fomentar para separar a la India más de Rusia y completamente de China, ¿no? Es decir, eso es un juego todo, digamos, de fichas de ajedrez que hay que entenderlo a la hora de, bueno, de montar negocios y incluso entender que lo que antes era la moda del offshore, ¿no? Eso de generar empresas fuera de los países, digamos, del ámbito europeo y Estados Unidos, ahora se va a hablar del resort, ¿no? Es decir, volver a acercar empresas y reducir lo que es la cadena de suministros, hacer que la cadena de suministros sea más corta y menos
proclive a crisis por corte, por ejemplo, como lo que pasó hace poco en el Mar Rojo, ¿no? Con los UTIs, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que si estuvieses muy cerca de las fábricas no tendrías ese problema. Porque con tu respuesta me has abierto más frentes que Rusia en el Donbass. Sí. Bien. Entonces, en este mundo multipolar, ¿qué es más importante? ¿Tener misiles, tener petróleo, tener agua, tener tierras raras? Porque parece que el que tiene misiles es el predominante, pero si no tienes tierras raras, no puedes fabricar los chips para hacer los misiles. Claro, claro, claro. Es que va todo unido, es decir, al final los misiles son, digamos, el hardware, ¿no? Lo que necesitas para ese imperialismo, pero para mantener el imperialismo necesitas una cadena de suministro segura, ¿no? Y esto es lo importante. Y hay que entender, por ejemplo, las jugadas de Donald Trump en esa política que ahora se llama la Monroe 2.0, ¿no? El tema de Groenlandia, el tema incluso de Venezuela, se va uniendo a la necesidad de asegurar proveedores cercanos y sobre todo de tierras raras. Las tierras raras, cuando un elemento crítico, ¿no? De la economía mundial, el 90% lo controla tanto en la producción como en el refinamiento China, eso hace que, aunque tengas los mejores misiles, puede que no tengas las materias primas para hacerlos. Y eso hace que Estados Unidos diga, pero ¿dónde hay materias primas de este tipo? Ah, las hay aquí, aquí, aquí. Pues voy a intentar asegurarlas. No para explotarlas ahora, sino si un día veo que no tengo acceso, tener en poco tiempo una cadena. Esto no es tan fácil, ¿no? Es decir, no es decir, ahora cojo aquí esta zona minera de tierras raras y ya empiezo a explotar, ¿no? Porque tienes que refinarlas. Y el problema es que incluso las minas actuales de Estados Unidos las explotan en Estados Unidos, pero mandan las tierras a refinar a China por el impacto ecológico que tienen estas materias preciosas del siglo XXI, ¿no? Sí, Que porque son nombres rarísimos que no conoce nadie, pero que todos tenemos en nuestros móviles, en nuestras televisiones y sobre todo en los coches eléctricos y todo lo que tiene que ver con la tecnología de la IA, por ejemplo. sí, porque las tierras raras es esa fila que había debajo de la tabla periódica que nadie leía, ¿no? Y que nadie se Esa aprendió, es. que era dificilísimo Y lo aprenderse. que van descubriendo por camino. Muy bien. Sí, sí. Y de hecho esas tierras Entonces, raras, por ejemplo, sí, son sí, raras, no, pero hay sí, otras, sí, por ejemplo, como el sí. litio, que es más conocido, que es igual. El litio, el 90% también o 95% de la industria del litio la controla China. Al final, incluso ese intento de generar una energía moderna, energía renovable, energía que nos iba a dar una independencia del petróleo, nos genera una dependencia mayor de China. Es decir, porque el petróleo puedes conseguir, España puede conseguir muchos proveedores de petróleo. Incluso se te rompe la cadena habitual y puedes, mediante el mercado, conseguir otros proveedores, ¿no? Lo vimos en el caso del gas ruso. Europa consiguió otros proveedores y el precio no se mantuvo, incluso bajó. Pero en el caso, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las baterías, lo que tiene que ver con las placas solares, todo depende de China. Y al final vas a ser monodependiente de un solo proveedor que te va a suministrar a un precio barato al principio, pero después seguro que ese precio no va a ser el que tiene ahora cuando sea el único que venda baterías, el único que venda coches eléctricos o el único que venda paneles solares. O sea que casi esta denominación que tanto se oye, de autonomía estratégica, que tanto dicen, ¿no? A lo mejor tiende a ser un Uh -huh. eslogan más que una realidad. ¿Entiendes un eslogan? Sí, sí, claro, es un eslogan porque la mayor parte de, por lo menos lo que yo conozco del mercado de paneles solares, lo que se hace en Europa es Sí, poco sí. más que el enmarcado, todo lo que es la chapa para poner las placas que ya te vienen de China. Es decir, al final, sí es verdad que una vez puesta te genera una autonomía, pero esa autonomía solo es hasta que se vuelvan a estropear y cuando se vuelvan a estropear vas a volver a comprar a China porque no tienes nada. Es decir, no es en sí una autonomía real. Para que fuese real, tendríamos que ser nosotros los fabricantes de esas digamos, nosotros los europeos, ¿no? De todos esos paneles, o al menos de países aliados o países amigos
o enemigos, me da igual, pero de varios, así me entiendes. No es lo mismo que solo te venda un país todas las placas solares a que te lo vendan 5 países. En caso de un conflicto o una crisis, Europa está llegando tarde a no tienes un impacto tan grande. Europa está llegando tarde a este desafío, a estos movimientos geopolíticos. ¿O A todavía ver, estamos sí, a desde mi tiempo, punto de vista, estamos todavía a tiempo de incorporarnos, ¿no? Y de obtener esa autonomía estratégica y tener nuestro peso en el mundo este multipolar, no digamos que seamos los hegemónicos, pero sí tener nuestro peso que tiene Europa, ¿no? Con 450 millones de habitantes, ¿no? sí, sí, yo tengo bien claro ese aspecto. ¿Estamos llegando tarde? Más bien nos dimos cuenta tarde del problema. Vivimos en lo que Gustavo Bueno llamaba el mundo Alicia, ¿no? Un mundo en el que todo funcionaba bien. Tú comprabas incluso una tontería por internet y te llegaba en 10 días desde China, ¿no? Entonces, bueno, tú pensabas que no, ¿para qué esa autonomía estratégica, ¿no? Hubo un primer desafío que fue el COVID, ¿no? Es la pandemia, que nos mostró que los fabricantes, los inventores de las mascarillas, los inventores de todo lo que es el sistema, ¿no? de, médico universal, ¿no? Estados Unidos y Europa, no teníamos acceso a las mascarillas que habíamos inventado. Y de hecho de marcas occidentales que se fabricaban en China, ¿no? Eso fue el primer desafío. Y ahí apareció esa doctrina Draghi. Draghi hizo un escrito un poco hablando de estos elementos que ya estamos hablando nosotros ahora, ¿no? De incluso del tema de una reserva estratégica de materias críticas, ¿no? Un listado de materias críticas que la Unión Europea tiene que tener en reserva, por si acaso, ¿no? Eso por ahora se va haciendo poco a poco. En algunos casos se está hablando incluso de abrir empresas tecnológicas de chips en Europa, teniendo en cuenta que Holanda, una empresa holandesa, es la fabricante de las impresoras. Es decir, los sistemas para hacer los chips que hacen en Taiwán los hacen con una máquina hecha en Holanda. Es decir, Europa tiene la tecnología. Lo que no quisimos asumir es el coste de la mano de obra, porque claro, la mano de obra sería más cara y se externalizó a otros países y perdimos esa capacidad. Ahora puede volver porque se automatizó más el proceso. Es decir, en los años 80 las máquinas de electrónica precisaban mucha mano de obra. En los 90 menos y ahora muy poca mano de obra. Por lo tanto, se puede traer para Europa asumiendo un pequeño sobrecoste, pero aumentando lo que sería la seguridad estratégica. Y eso te lo puede conceder Europa con ayudas también a las empresas, ¿no? Que se instalen con esos. Y lo están haciendo, y lo voy a poner como ejemplo, en el tema militar, ¿no? En el tema militar, Europa no era capaz de fabricar al año casi ni un mes de artillería en comparación con Rusia, ¿no? Lo que fabricaba Rusia en un año, Europa lo fabricaba en un año lo que Rusia hacía en un mes, ¿no? Básicamente, ahora, con el aumento de las fábricas que, por ejemplo, Rheinmetall hizo, incluso compró empresas españolas y tiene fábricas aquí en España, ya es capaz de fabricar más munición que Rusia. Porque Europa tiene la capacidad, tenemos los conocimientos, tenemos el dinero. Lo que no tenemos es la conciencia de seguridad ni la conciencia estratégica. Yo Y creo que una eso de es esas lo que fábricas tenemos que está en empezar a ver. Murcia. Digo que una de Sí, esas una de fábricas. ellas, y otras Asturias, estamos ahí conectados. Y en Bueno, Asturias también tenemos una que antigua Spal, sí. sí. Sí, Bueno, en este nuevo mundo multipolar, parece como que las leyes internacionales como que se están olvidando, ¿no? La- sí, Me refiero básicamente uno de los por la problemas invasión es, con Estados Unidos que se la salta ahora mismo en Venezuela, amenaza con invadir Groenlandia, incluso Canadá se ha atrevido a decir, ¿no? sí, sí. Básicamente el sistema que habíamos, bueno, que nosotros no, el que veníamos disfrutando, que era el de las leyes internacionales, ¿no? Un poco la figura, ¿no? De que la guerra era injustificable y que solo en algunos casos se podía invadir otro país, ¿no? Que vivíamos casi desde el comienzo, digamos, de la Guerra Fría, ¿no? Previamente, ¿no? Con la creación de la ONU y se creó un sistema de equilibrio mediante leyes, ¿no? Se rompió completamente. Básicamente, para mí,
El detonante fue la invasión rusa ya descarada en el 2022 de Ucrania, porque antes lo había hecho simuladamente, mediante proxies y mediante estados, digamos, independentistas que querían separarse de Ucrania, pero al final vimos que lo que querían era anexionarlos, ¿no? Mostró eso, que se puede violar las leyes si tienes la fuerza suficiente para que no tenga consecuencias. Es decir, eh, Putin lo hizo en el 2014, no hubo suficientes sanciones. En el 2022 pensó que lo iba a hacer muy rápido y que las sanciones ya entrarían en juego cuando se acabó la guerra y no le funcionó porque vamos ya para 4 años de guerra. Pero sí mostró una cosa, que tú puedes intentar violar el sistema jurídico si eres lo suficientemente fuerte para que no haya una reacción. Y con la llegada de Trump y su lema, la paz a través de la fuerza, pues está mostrando básicamente lo que estamos comentando aquí, ¿no? Es decir, que se puede lograr cambiar el sistema internacional si tienes la fuerza suficiente. Como un conocido que tengo, almirante de la flota, Juan Rodríguez Garat, hablando del bloqueo, ¿no? Cuando lo de Gaza decía, no, el bloqueo es legal, las leyes lo permiten, pero el que declare un bloqueo tiene que tener la fuerza para hacerlo real. Efectivo. Porque si tú declaras bloqueo, nadie va a hacerlo cumplir por ti. Tienes que hacerlo cumplir tú, ¿no? Pues esto es lo que Trump intenta mostrar. Es decir, no sirve para nada lo que se negocie, lo que sirve es la fuerza, ¿no? Eso también lo dice un poco para enfrentarse a Rusia, que en algunos aspectos es extraño este orden mundial actual, ¿no? Por un lado, lo pone como razón para invadir a Groenlandia, dices que hay barcos rusos en Groenlandia, ¿no? Pero por otro lado, quiere ganarse a Rusia en el enfrentamiento con China. Es decir, si funcionase el plan, ¿no?, de Trump de que Rusia se alejase de China, él tendría más fuerza. Por eso intenta también llevarse bien con Rusia. Es una cosa extraña en este mundo que nos toca vivir, ¿no? Sí, la guerra de Pero sí, Rusia con las leyes están de capa caída. la guerra de Rusia con Ucrania está demostrando también un poco la unión de Europa, pero quizás de una manera demasiado, como diríamos, no hemos sido capaces de apoyar a Ucrania de una manera fuerte, ¿no? Lo hemos hecho Sí, débilmente, dando, por sí, porque, ejemplo, claro, 5 o 6 Mirage 2000 en vez de dar la cantidad suficiente, ¿no? claro, aquí hay tres problemas, ¿no? El primer problema, que no puedes dar lo que no tienes. O sea, Europa, cuando empezó la guerra de Ucrania, se descubrió que muchas naciones, entre ellas la nuestra, a lo mejor no tenía para más de una semana de guerra, de munición de artillería, bombas, misiles, no tenemos para una guerra. Cuando empezamos a descubrir que tenemos que dar a Ucrania cosas, miramos nuestro armario y nos damos cuenta que casi tenemos telarañas dentro del armario. Y entonces no puedes dar mucho, porque si das mucho te quedas sin nada. España, por ejemplo, llegó a dar aquellos Leopard que mantuvo Yes. en un almacén, que se habían estropeado y por algo no los tiramos, por si acaso, porque no somos un país que guardemos arsenales, no tenemos un arsenal guardado por si acaso. Eh, la guerra de Ucrania demostró que tener bichos viejos te sirve para casos de guerras largas. Es decir, los europeos habíamos pensado, las guerras van a ser en países lejos de Europa, van a ser en países africanos o en países de Oriente Medio, y lo que tenemos que hacer son misiones de paz. Y entonces, claro, había países que habían llegado a pensar eliminar los carros de combate, porque ¿para qué? No va a haber batallas. Vamos a tener solo blindados para proteger a los convoys humanitarios. Claro, eso, cuando llega la guerra de Ucrania, muchos nos dimos cuenta que no teníamos que dar. Entonces tuvieron que volver a activar las fábricas con dos fines, ¿no? El primero, llenar almacenes para tener más de una semana de guerra, y segundo, dar a Ucrania armamento. También Europa mostró un problema que tenemos, es la forma de actuar. Europa tiene que actuar por unanimidad. Los jefes de gobierno de los países miembros, por unanimidad, tienen que aprobar ciertas ayudas para dar a Ucrania dinero europeo. Eso es muy difícil, porque cada país europeo
tiene sus intereses. Y, por ejemplo, siempre te puede tocar un país como, por ejemplo, Hungría, que su gobierno es prorruso. Por tanto, la unanimidad no la vas a conseguir ya de camino. Es muy difícil. Tienes que convencer a Hungría o que no vote o que vote a favor de lo que tú quieres dándole algo. Entonces, claro, se convierte todo eso en un sistema poco eficiente, ¿no? Y después, ya para finalizar, también tenemos la dependencia tecnológica de Estados Unidos. Es decir, nuestras industrias en algunos sectores apostó ya hace tiempo, ¿no? España tiene su propia industria. Habíamos apostado por los consorcios tecnológicos, pero claro, cuando tienes que comprar un avión de quinta generación, el único país que te ofrecía uno en el mercado era Estados Unidos con el F-35. Pero ahí te metes a tener la dependencia tecnológica, ¿no? Y si hay una guerra futura, puede ser que el vendedor del arma no te deje usarla en un futuro. Por eso se vuelve a plantear consorcios europeos, subvenciones europeas a la industria militar para hacer proyectos meramente europeos. Y claro, eso se complica porque no tenemos tecnología de todas las cosas. Francisco, esta conversación es muy interesante. Yo te invitaría a otro programa porque creo que es suficientemente importante para rellenar tantas preguntas que se me ocurran, ¿no? Pero me gustaría antes de despedirme que dijeran dónde podemos comprar tu libro y bueno, que nos invite a leerlo, ¿no? Pues mi libro, Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, se puede conseguir en cualquier librería. En algunas tenéis que pedirlo y os llegará. Está también disponible, como no, en la editorial HRM Ediciones. Y en mi página web, franciscogarciacampa.com, también me lo pueden pedir. Pero en librerías, todas. En teoría, en cualquier Muy bien. librería pueden ¿Vas pedir. a venir por Murcia a presentarlo Pues o no? ojalá, a ver, tendría que ver mucho ahí, está un poco doblando el Muy mapa, bien. pero encantado de ir, si un día voy. Vale, muy Por mí bien. encantado. Pues si fuera así, te Gracias. esperamos. Ya sabes que esta es tu casa y muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y esperamos verte. Pues muchas gracias, David.